Muy buenos días. Vamos a dar inicio al segundo día de trabajo y hoy vamos a tener la conferencia del doctor Ismael Peña López. La conferencia se titula Transaprendizaje de las instituciones que enseñan a la articulación de redes que aprenden. Es un honor para mí presentar al doctor Peña López, quien es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña en los estudios de Derecho y Ciencias Políticas, donde dirige el grupo de investigación Open Evidence Research, además de ser Fellow Director de Innovación Abierta en la Fundación Jaume Bofill. Es doctor en Sociedad de la Información y del Conocimiento y trabaja sobre el impacto de las tecnologías de información y comunicación en el desarrollo, el empoderamiento y la autonomía personal. En los últimos años se ha centrado en cómo las TIC están posibilitando diferentes interacciones y nuevos equilibrios de poder entre las instituciones y los ciudadanos, especialmente en el ámbito de la política y el aprendizaje. Con ustedes, el doctor Ismael Peña López. Hola. Buen día. Yo, si me permitís, me voy a levantar. Voy a hacer dos comentarios previos. Uno que me temo que no te llegó. Hace más o menos tres meses que ya no estoy en la universidad, así que cuando hable de lo que yo hago en la universidad, pues va a ser que no los toméis como mentiras, sino que me han encargado que vaya al gobierno durante unos días, bueno, o lo que dure el gobierno, unos meses, unos años, y la verdad es que no llegó a tiempo a la impresión, porque eso sabéis que hace meses que funciona. Por tanto, hablaré de la universidad, pero con ese paréntesis de que ahora mismo estoy en el gobierno. La segunda cuestión es agradecer a Begoña Gros, a Cristóbal Suárez y a Tony Aguilar, que son personas que en cierta forma son culpables de que, no de que esté yo aquí, sino que haya hecho la reflexión que os voy a hacer ahora, que es algo muy personal, no es, iba a decir académico, a lo mejor sí no lo sé, pero academicista no lo es. Y la idea es más compartir lo que he hecho estos últimos 15 años, por qué lo he hecho y hasta dónde he llegado. Y vale la pena decir que esto no lo planifiqué de antemano, no hubo un día en que tuve una iluminación y lo planifiqué todo, sino que al revés. A base de ir haciéndolo, alguien me invitó, insisto, Begoña, Cristóbal y Tony, a que pensase sobre ello, y fui reflexionando sobre qué había pasado y ahora parecerá que era un plan perfecto, un master plan, pero no es así, ¿eh? Fue poco a poco. La primera pregunta que me hicieron, y fue Tony, me dijo, ven a charlar con los profes de primaria y les vas a contar estas cosas que tú haces de los PLEs, del aprendizaje online y todo esto. Dice, pero piensa que son gente de primaria o como mucho de secundaria. Y pensé, ostras, yo siempre he dado universidad, he dado pues, formación de adultos, y a mí esto no me queda muy lejos. Y me dicen, bueno, pero es que esta es la parte importante de formación, aquí es la que hace todo el mundo y esa es la parte donde normalmente concentramos la innovación docente, los temas de metodologías, etcétera, ¿no? Y piensas, bueno, pues a ver cómo bajo yo a esto y luego piensas, bueno, mis hijos, claro, están aquí, habría que empezar por estas partes de, digamos, los primeros años de cómo pensamos las metodologías, cómo pensamos en cómo los estudiantes van a aprender, etcétera, etcétera. Porque sobre todo, la escala es real, más o menos, ¿eh? Su viaje va a ser de más o menos 15, 16 años en la formación obligatoria, hasta los 20, 22, 23, 25 años, toda esa formación reglada. Y lo primero que yo les digo es, vais a tener que aprender para siempre, para toda la vida, porque ha cambiado el mundo mucho, porque la tecnología nos va a permitir que no nos tengamos que quedar donde estamos, que lo que aprendemos no hay que desaprender, o todos esos palabras que siempre sabemos todos, ¿no? Y les digo que esto va a pasar aquí y ellos me dicen, bueno, pero ¿y cuando tú no estés, qué? Cuando se acabe el cole, esto de aprender a aprender, de aprender para toda la vida, ¿tú dónde vas a estar? Si nosotros, nuestra parte es la gris, primaria es aquello pequeñito, eso me dicen los profes de primaria, ¿no? Cuando, muy bien, yo les enseño esto, pero cuando pasen de secundaria, cuando llegan hasta doctorados, si llega acaso, cuando hagan 80 años, ¿dónde va a estar la universidad? ¿Dónde van a estar los centros? Y personalmente, ¿dónde voy a estar yo pudiendo ayudarlos, ¿no? Entonces aquí me hago dos preguntas, que es con lo que voy a empezar esta cosa matutina que estamos ahora aquí perpetrando, y es, una, si realmente nos creemos esto de que hay que aprender a aprender, que toda la vida vamos a tener que estar aprendiendo porque nos van a obligar a desaprender, porque el mundo cambia, se acelera, etcétera, 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 ¿qué herramientas tienen estos niños, o si queréis hasta ya semiadultos, depende, los chicos tardan más, hasta los 40 años no son adultos, las chicas un poco antes, pero la idea es, ostras, mientras están en el aprendizaje formal, en los centros educativos, todos esos conceptos de que nos van concentrando, ¿qué les vamos a dar para que el resto de su vida puedan seguir aprendiendo y nosotros no estemos?
hay otro debate, que es cómo la universidad tendría que estar allí. Y la otra es esa pregunta, precisamente, de, ostras, yo como universidad, ¿cómo puedo acompañarlos una vez estén fuera? Y con los problemas que tengo de eso de si voy a cobrar por hacerlo o si la universidad va a cobrar matrículas por hacerlo o cómo, ¿no? Yo me voy a centrar en la primera pregunta, en la primera de, ostras, ¿cómo conseguimos que los estudiantes, una vez salgan de casa, salgan del nido, pues consigan poder ser independientes de nosotros si, insisto, si nos creemos esa premisa básica de que van a tener que aprender siempre, pero la universidad no va a estar siempre allí? Lo primero que yo pregunto es, bueno, pues igual habría que ver las funciones del sistema educativo, las que hacemos, y ver si podemos de alguna forma abrirlas o despedazarlas y hacer que ellos sean más propietarios de esas herramientas, esas piezas de ese puzzle, ¿no? Y lo que no se le ocurre es, bueno, vamos a intentar abrir el proceso de aprendizaje, vamos a intentar convertirlo de enseñanza a aprendizaje. Hasta aquí palabras todos, que todos ya conocemos, que estamos súper convencidos. Pero pienso, a ver cómo consigo que esas piezas que están encerradas en un lugar, las abro, las despliego, las comparto, las desintegro, las desinstitucionalizo, para que pasen dos cosas. Que pueda entrar conocimiento nuevo y que el de dentro vea que está en otro sitio. Es decir, voy a abrir el proceso de aprendizaje para que no solamente esté autocontenido en una aula o en un centro educativo o en un temario o en una acreditación, etcétera, etcétera, sino que pueda entrar aire fresco, porque ese aire fresco es donde van a vivir después. Y segundo es cómo desde dentro del aula voy a permitir una porosidad que me permita ver el mundo real. Al fin y al cabo, lo que veo dentro del aula es un laboratorio, mejor o peor, tengo iniciativas de abrir, pero siempre es algo muy concentrado, a un señor que habla, a un señor que toma apuntes, algo súper masticado, que lo bajamos, que lo simplificamos, lo esquematizamos, pero luego sales a la calle y el mundo es un poco distinto. Te sirven esas herramientas, pero lo que habías visto normalmente no era nada parecido a lo que estaba dentro. Entonces, cuando yo me planteé en esto de, ostras, tú en tu educación, ¿cómo consigues que tus niños, mis niños eran de 35, 40, 50 años, pero mis niños, cuando salgan al mundo real, no lo encuentren por sorpresa? Pienso, voy a intentar abrir las cosas. Y aquí os hago dos reflexiones. La primera es, exacto, ¿cómo rompemos este esquema de estructuración y secuenciación y planificación exhaustiva? La primera cosa que yo me planteo en mi acción docente, insisto, esto después de muchos años, al principio lo haces más por intuición, es, bueno, vamos a ver qué otros espacios hay del mundo del aprendizaje que yo pueda, si no colonizar, espero que no, sí interactuar con ellos. Especialmente me interesa la parte informal, pero pongo el mapa este de, ostras, diferentes espacios con los cuales necesariamente tendré que dialogar. Porque mis estudiantes van a vivir allí el resto de su vida. Van a vivir en un mundo autodidacta, donde van a tener ellos que aprender por sí mismos sin ninguna ayuda de nadie, o como mínimo con ayuda circunstancial de lo que encuentren en el entorno, pero en general sin ningún tipo de planificación ni de estructura, sino a medida que necesitan resolver un problema van a tener que analizarlo y resolverlo. Luego, a lo mejor encuentran a alguien que hace cosas más o menos estructuradas, es el ámbito no formal, si queréis, las cuestiones de museos, cursos, etcétera, que ya no es una carrera, sino que es algo más o menos, insisto, no, es más estructurado, pero evidentemente no se planifica en el tiempo. Y luego, la parte absolutamente más informal de, a medida que van apareciendo los problemas, cómo interactúo con ellos. Primer reto que me planteo es cómo consigo que mi cuadrante, yo estoy arriba, soy una universidad, estoy dando un máster de administración electrónica, por ejemplo, cómo interactúo con los demás. Segunda cosa, si vamos a abrirnos, si vamos a dialogar con los demás, entiendo que no puede ser una relación jerárquica ni cerrada. Entonces, lo primero que pienso hoy es, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues tengo un señor, es mi estudiante, como veis no soy de dibujos, soy de ciencias, o no sé de qué soy, pero de dibujos no soy. La idea es, tengo un estudiante que necesita interactuar con la sociedad, esa red amarilla, aunque no lo parezca, es la sociedad, y digo, bueno, pues lo que yo vaya a hacer con mis estudiantes lo haré ahí, no lo haré en un aula, lo voy a hacer fuera, lo voy a hacer en... El ejemplo de administración electrónica es el que más me sirve porque es donde reflexiones más sobre esto, es bueno, pues en el entorno que es con la administración, con los politólogos, con la gente que está en temas de administración. ¿Y qué voy a hacer? Los voy a implicar en todo esto. Hay una parte obvia, contenido y competencias, ya sabemos qué es, el contenido es nuestro temario, las competencias es pues saber qué van a utilizar. Ya no entramos en ese debate, ya sabemos todo el mundo qué es contenido y competencias, pero la parte de arriba para mí es muy interesante. Intentaré que mis estudiantes se conecten, luego veremos cómo, no va a quedar en teoría, pero que se conecten con esa gente. Primera reflexión, o segunda o tercera que me hago yo.
Si tengo que conseguir que mis estudiantes conozcan las redes profesionales de su futuro ámbito de trabajo, en algún caso no es futuro sino presente, o sus redes disciplinares, yo tengo que estar allí. Las redes disciplinares es más o menos fácil. Ahora estamos en una red disciplinar más o menos aquí. Pero las profesionales significa que yo también tengo que salir de clase. Tengo que saber quién es Alberto Ortiz de Zárate, tengo que saber quién es Marc Garriga, tengo que saber, etcétera, etcétera, quién es Lourdes, etcétera. Gente que están trabajando en ese ámbito. Entonces, la primera cosa que hago yo es identificar a esos profesionales, esas personas disciplinares e intentar que mis alumnos vayan allí. Luego lo iré bajando, pero nos vamos quedando con una sociedad, unas disciplinas, una gente que hacen cosas reales fuera de mi aula y que intentaré que mis estudiantes conecten. ¿Con quién voy a hacer esto? Bueno, pues con otra red, que esta red es más la temática o sectorial, si queréis, con las cuales, perdón, es más la de contexto, la de entorno, la de lo que tengo alrededor, y es, bueno, ¿quién, en qué espacio voy a hacer esto? Tengo una sociedad, digamos, en genérico, donde hay unos entornos en los cuales quiero entrar directamente, que es administración electrónica o es trabajo social o es etcétera. Pero además eso pasa dentro de un lugar. Pasa dentro de un barrio, pasa dentro de un municipio, pasa dentro de un país, pasa dentro de un continente. Tengo que ver ese contexto porque me va a determinar mucho qué va a pasar después. En pedagogía no hace falta que os explique la importancia del contexto, ya la tenemos todos clarísima. Pero en cualquier caso, necesito que mis estudiantes también vean ese contexto, que no solamente piensen en administración electrónica como una forma de administrar unas aplicaciones dentro de una administración, sino que eso pasa con otras instituciones, por ejemplo, pasa con unas bibliotecas, con unos telecentros que dan acceso, pasa con unas empresas que trabajan en esas cuestiones, pasa con la administración local, pasa con los ciudadanos que se asocian para tratar temas de administración pública, pasa de una forma absolutamente horizontal, es decir, son temas que atraviesan todo, digamos, el entorno y, por supuesto, con los cuales debo compartir como mínimo pues, esos objetivos, unas metas, unos hitos, etc. ¿Qué más? ¿Dónde, cómo? Pues, ¿cómo lo voy a hacer? Añado una red nueva a lo que era la sociedad, de la parte sectorial y la parte de contexto, una que es instrumental. Es decir, ¿con qué tipo de instrumentos los haré? Que no necesariamente coinciden con los de arriba. Seguramente habrá unos instrumentos que compartiré con otras disciplinas. Aquí hay esa parte también transversal de ver si voy a utilizar Twitter, si voy a utilizar Facebook, si voy a utilizar una herramienta X, si voy a utilizar unos presupuestos participativos, ver que habrá gente en otras disciplinas que utilizarán esos mismos instrumentos. Aquí se cruzan los dos ejes. Una parte es más disciplinar, donde compartimos, entre comillas, el contenido, los intereses, y aquí compartimos las herramientas. Estadística, pues intentaré que mis estudiantes compartan o conozcan quién está trabajando las herramientas y las utilicen para que las utilicen. Si es estadística, si es trabajo en equipo, si es trabajo colaborativo. Intentar que mis estudiantes conozcan esas redes más técnicas o más instrumentales. Yo sé que ahora estáis pensando, ¿este tío dónde va? Y creo que llegaré. Y por último, ¿dónde lo haré? Pues obviamente lo haré en clase. Tengo una sociedad con un sector al cual quiero apuntar, tengo esa parte de entorno, unos instrumentos y un equipo, que tengo ese sí en clase, con los cuales intentaré construir una comunidad de pares, una comunidad colectiva, llamarle comunidad de aprendizaje, comunidad de práctica, grupo de trabajo. La cuestión es que gente que está en la misma fase de desarrollo, ver que pueden hacer una parte del viaje juntos. Y ahí, pues, digamos, diagnosticarse, ver qué saber cada uno, en qué punto están, qué necesitan aprender, a dónde llegar, etc. Muy bien. Entonces, tenemos estas redes y mi paradigma, y sé que habrá muchas contestaciones aquí o no, pero a mí me gusta mucho esta metáfora de el PLE. No, tampoco hace falta que os explique qué es el PLE, a lo mejor sí, no lo sé. Pero para mí el PLE es esa parte de metacognición o de reflexión sobre lo que uno está haciendo. Es decir, no solamente que uno haga cosas, sino que sepa qué está haciendo y planificar su propio aprendizaje. Habrá muchas definiciones, esta es la mía, que es la que más me gusta porque es muy buena, pero en el fondo es, voy a ser consciente de que estoy en un lugar, tengo que llegar a otro, en términos de conocimiento, que ese conocimiento no solamente de contenidos ni de competencias, sino que forma parte de conocer el entorno en el que estoy, forma parte de conocer la disciplina, la sociedad que me acoge, ese contexto socioeconómico, cultural, demográfico, unos instrumentos, unas personas que conforman esos tipos de redes.
Entonces, en ese itinerario no solamente, insisto, de aprender un contenido, sino de tejer esas distintas redes. El resumen gráfico puede ser este, que es el mío propio, el que en algún momento yo me inventé, que lo simplifico en este de aquí, para que no tengáis que achinar la vista. Mis recursos, mis procesos, mis resultados. Insisto que no invento nada nuevo, hay gente aquí que ha publicado libros muy interesantes al respecto, pero la idea es, mis estudiantes tienen que ser autónomos cuando yo no esté, eso es mi obsesión bestial. Cuando yo no esté y en algún momento no estaré, ya sea porque he desaparecido de su ámbito o porque he desaparecido físicamente y me he desatomizado, habrá un momento en el que ellos deberán ser autónomos y aprender a lo largo de la vida y ser capaces de articular esas estrategias de aprendizaje. Creo yo que puede ser a esos 4 niveles, de sociedad o de disciplina, de contexto, de instrumentos y de grupo pequeño, y les digo, vamos a hacer esto. Eso se lo digo, o se lo decía, cuando hasta 3 meses estaba en clase, les decía, oye, vamos a hacer un PLE. ¿Un qué? Tranquilos, pero esto no iba de administración electrónica, no iba de introducción al derecho. Digo, sí, también, pero vais a tener que estar fuera un rato largo, 50 años, 60, 70 años sin mí, más vale que aprendáis también cómo habéis aprendido. Y les digo, vamos a hacer todo esto de las redes, vamos a ser conscientes de esto y vamos a intentar que nuestro aprendizaje transite, como Hugo ayer habló seguramente de transmedia, pues me viene genial, porque el tema de transmedia y el transaprendizaje es lo mismo, pero para aprender, intentar crearte un contexto o un ecosistema de aprendizaje que no es solamente tu aula, con tus objetivos y tu cosa bien empaquetizada, sino ser capaz de trazar esa estrategia a lo largo de diferentes espacios, diferentes actores y diferentes ámbitos. Muy bien, la parte de... la práctica. Com anem de temps? Molt bé. Hasta aquí la teoría. Nos ha hablado este hombre de que los niños se le van y que no los va a ver nunca más. Nos ha hablado de que no se queden unas redes, se van a por gente, y luego un PLE. Además, yo vengo, insisto, de Ciencia Política y Derecho, con lo cual esto le sonaba a chino mandarino. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero es intentar coger todas las instituciones, y veréis que la descripción es muy amplia, muy generosa, y ver cómo podemos llegar a abrirlas o desplegarlas. A mí no me gusta hablar de sustituirlas porque creo que hay beneficios o bonanzas muy interesantes de las instituciones educativas o en general de las que nos hemos dado los últimos 300 años, pero sí creo que las nuevas tecnologías nos permiten desplegar y ver que lo que antes era un folio pequeño en realidad lo vas desplegando y es mucho más amplio. El centro educativo significa que mis estudiantes creen que solo aprenden cuando están en un lugar físico que es dentro de ese espacio institucional. Además, nos hemos esforzado mucho para decir que se aprende dentro, la universidad es donde sabemos, o la escuela en el mejor de los casos, y fuera no se aprende. Hablo en términos generales, después decimos que no, que en el trabajo también se aprende y en el mundo profesional también, pero en realidad no nos lo creemos. Decimos que no, que donde hay que aprender es el centro, porque si no te darían un título, ¿no?, en el centro de trabajo, y no es así. Por tanto, tenemos unos títulos y unos profes que son expertos, han hecho pedagogía y han hecho matemáticas y han hecho literatura, y esos son los que saben y los ponemos en la institución. Y eso lo creemos así. Entonces, cuando la gente sale del centro dice, ya está, se acabó aprender. La primera cosa que intento transmitirle a mis estudiantes es, mirad, esto no es así, se puede aprender en cualquier sitio, cuesta mucho, y vamos a intentar... Ay, que no he programado esto. Me voy a tener que acercar un poco aquí. La primera cosa es decir, ostras, vamos a pensar que el centro educativo no es el espacio físico, no es el único sitio, y vamos a inventar una cosa revolucionaria que es un campus virtual. Los que estáis aquí os dará risa, porque el campus virtual ya está más que inventado, pero como concepto de decir, no hace falta estar en el mismo sitio, en el mismo espacio, en el mismo tiempo para aprender, sino que puedes hacerlo desde casa. Hace 20 años diría que era, no revolucionario, pero en cualquier caso muy, muy, muy retador. Y yo creo que cada vez más estamos en la fase de, ostras, puedo aprender en cualquier sitio, puedo aprender en el móvil, en cualquier lugar. Importante de este caso del... Es que como no lo he programado, me he equivocado y no malamente. La idea de, vamos a intentar abrir el espacio y abrir el tiempo. Empezar a romper la idea de que tengo que aprender siempre en el mismo sitio, en el mismo lugar y coincidiendo con los demás. Esas barreras de tiempo, de espacio, no hará falta hacerlas.
Siguiente, i ara patirem. Vale. La segunda cuestión es roto, insisto que no es contra alguien, sino que es intentar desmontar unas barreras que creo que nos hemos autoimpuesto, o en el mejor de los casos tenía sentido en un mundo físico, donde acceder al conocimiento era acceder a la persona físicamente o acceder al papel físicamente también. Vamos a intentar romper con la idea de cohorte, o sea, pongo aula, pero en el sentido de cohorte, de grupo de estudiantes que están siempre juntos y que aprenden juntos. Ejemplo, es que te voy a... vale, muy bien, gracias. Ejercicio que parecerá tonto, pero que la reflexión que hay detrás para mí es muy potente. Vamos a empezar a utilizar Twitter en el aula. Y estos son mis estudiantes, en un momento dado, de un máster que hacíamos de gobierno electrónico. Y diréis, el que hace hecho 111 tweets es Ismael. No, Ismael es el verde. Entonces, primera cosa ya para mí interesante, se puede empezar a aportar, no a entregar el contenido si es de calidad o no, pero como mínimo la idea, empezamos a cuestionar la idea de que, ostras, que en el aula hay alguien que es pasivo, que son todos los estudiantes, y alguien que es activo, que es el profe. Pero para mí la más interesante... Voy a ir allí. Te voy a estar trasteando todo el rato, perdona. Para mí la parte interesante del aula es esta. Como es un hashtag y es en abierto, acabo participando más de 80 personas, de las cuales no lo veis, pero están las primeras espadas de temas de gobierno electrónico en España. Antes he dicho algunos de los nombres. Está Marc, está Lourdes, está Alberto. La idea de que el aula deja de ser algo autocontenido, es una cohorte de estudiantes y son los 15 y esos 15 son los 15 y los 15 son los 15 siempre, y se puede abrir fuera, a mí me parece una idea muy, muy interesante de, ostras, no nos quedemos solo con los que somos, sino, hay gente fuera que hace cosas, estos 80, insisto, son expertos en su tema, he conseguido que esos expertos entren en mi aula, aunque ellos no lo sepan incluso, estos de aquí no sabían que estaban en un aula de la UOC, pero realmente estaban porque estábamos compartiendo cosas, y mis estudiantes ven a alguien más que su profesor y a sus propios compañeros. Pueden salir. Insisto que el ejemplo es muy trivial, es solo una cosa de Twitter, es algo muy sencillo, pero esto se puede repetir con blogs, se puede repetir con Facebook, se puede repetir presencialmente también, nos podemos ir un día a una conferencia, no hace falta que solo sea virtual, pero la idea está de que el aula como espacio cerrado, como cohorte, vamos a cuestionarla y a pensar que los alumnos o los que aprendemos somos todos a la vez. Unos están más arriba, Alberto está en el top y mis estudiantes están abajo, pero vamos a empezar a cuestionar esta idea de que, sobre todo porque cuando yo no esté, Twitter seguirá estando allí. Twitter o la comunidad que sea. Pongo el ejemplo de los XMOOCs como otro ejemplo de posibilidad de ir trabajando esa cuestión de abrir. Pongo la X y no la C porque en este caso es conocer a los demás, conocer las cosas que estén haciendo. El libro de texto. Hemos abierto el centro, hemos abierto el aula, hemos abierto... Bueno, pues vamos a abrir también lo que pasa dentro del aula, que es ese temario, ese libro de texto, ese contenido de referencia que tenemos a través del cual vamos a intentar pues, paquetizar el contenido. Nada en contra del libro de texto, bueno, o sí, pero esto es otro debate. Pero la primera reflexión es, ostras, tenemos unos objetos abiertos de aprendizaje o objetos educativos, recursos educativos, llámenlo como queráis, a los recursos abiertos de aprendizaje, que nos permiten ese libro de texto no solamente que sea el mío, que es el oficial, sino que sea todos los que tengo a mi disposición. Hasta aquí, nada muy imaginativo. Pero para mí es más interesante este de aquí. Ostras, podemos ser capaces de institucionalizar o reinstitucionalizar objetos de aprendizaje que no eran de aprendizaje, eran objetos que estaban allí. Pongo la Wikipedia como un ejemplo que nadie utiliza en clase y que podíamos revalorizar para aprender en clase. Pero la idea está de que, ostras, tenemos otros ejemplos fuera, que antes era muy difícil traerlos a clase, era muy difícil hacerlos entrar, pero ahora sí podemos darles ese giro educativo y además, insisto, de forma, iba a decir gratuita, de forma libre. Nos es muy fácil traerlos para casa. Pero además, y más interesante todavía, por un motivo que no solamente para reinstitucionalizarlos, sino porque el tiempo nos va a obligar a estar actualizados de otra forma. Estos dos dibujos son el pobre Plutón
que echamos del sistema solar, bueno, del sistema solar no, pero sí del club de los planetas de verdad hace unos años, y el bosón de Higgs, que era una teoría hasta hace 2 días, y ahora es una teoría contrastada al 99,9999% digamos, de verificabilidad. La idea del libro de texto como algo dinámico, como algo que no podemos fijar de un año para otro, incluso de un año para otros 2 años. Ahora estamos trabajando ya los de 2020 casi, o los de 2019, pero el mundo sigue cambiando. Entonces, para mí esa idea del libro de texto, no solamente porque es gratis o están abiertos, sino la necesidad imperiosa que tenemos cada vez más de tener referentes que nos permitan estar actualizados. A lo mejor en derecho romano no es necesario, porque ya casi se genera poca jurisprudencia en derecho romano, pero en temas de administración electrónica, como era mi caso, cada día, y eso no exagero, es de forma literal, cada día se genera contenido nuevo, se generan reflexiones nuevas. Yo era incapaz de tener un libro de texto sobre administración electrónica. Tenía un vademecum con unos conceptos de interoperabilidad y cosas así, que sí que había que saberse, pero no me atrevía a hacer un estudio de caso, porque el estudio de caso de ayer se desmentía mañana y pasado mañana había otro mejor. Entonces, la idea de trabajar sin libro de texto o con otras cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, esto, una wiki donde a principio de curso les decía, mirad, la última actividad no sé cuál va a ser. Vamos a analizar una ley o una propuesta de ley, un proyecto de ley, lo que fuese. No sé cuál va a ser. Un año era Valencia, otro año era Aragón, otro año era España, otro año era Cataluña. Y lo vamos a hacer entre todos. Eso tenía como mínimo 3 ventajas. Una, interés en el día a día. Ostras, ha salido la ley de transparencia del Estado español, vamos a analizarla entre todos. 2, no puedes copiar, porque como la publicaron ayer no hay nada escrito sobre el tema, entonces eso está bien también. Y 3, la parte más interesante es que esto, cuando yo no esté, tú vas a tener que hacerlo sí o sí. Y lo vas a tener que hacer con tus compañeros, que van a ser tus compañeros de trabajo o otros aprendices. Y además lo vas a tener que hacer en abierto, porque este wiki está publicado en abierto. Entonces, la idea de que no va a haber una burbujita, un laboratorio donde nadie te va a hacer daño. Mira, chico, la vida es muy dura, vas a tener que recibir por todas partes. Acostúmate ya a que mañana van a publicar una ley, tu jefe pasado mañana te va a pedir qué necesitas saber de esa ley y lo vas a hacer con tus compañeros y de hoy para mañana. La idea de trabajar de esta forma, para mí, y ahora vuelvo al libro de texto, pensar el libro de texto de una forma distinta, no como un resultado final que yo me quedo y me como, sino al revés, como un proceso de aprendizaje donde al final un libro de texto que en el fondo importa muy poco si la ley estaba bien analizada o no. Lo chulo era ese proceso de dónde está el conocimiento generándose, quién está generando ese conocimiento. Yo puedo ser partícipe de ese generar conocimiento, me equivocaré mucho, por eso estoy en primero y no estoy siendo un top cobrando 2 millones de euros al mes, pero la idea está de que el libro de texto, ostras, no como algo que nos viene dado, impuesto, exógeno, sino que en un mundo donde tengo que aprender a aprender, donde tengo que desaprender, bla, 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 puede ser algo totalmente endógeno y que forma parte del proceso de aprendizaje. Ya no sé dónde tengo las cosas. La biblioteca, que es el lugar donde hay muchos libros de texto o de no texto. Pues, de nuevo, no voy a cuestionar el trabajo de la biblioteca, mucho menos el de los bibliotecarios. Sí voy a cuestionar la biblioteca como lugar donde se amontona papel. O el papel del bibliotecario como señor que coge el montón de papel y saca un libro como por arte de magia. Esa parte sí la voy a contestar. Porque, de nuevo, mi pregunta es, en administración electrónica, ¿quién sabe más? ¿Mi compañero de la UOC o yo? Así con humildad, ¿eh? Pues yo sé más, entre otras cosas porque llevo 15 años trabajando de esto y él no. Entonces yo me creo mi propia biblioteca con, en eGovernment, 200 referencias. Ahora tiene pues, 3.500 referencias en total, no solo de gobierno abierto, casi 4.000 referencias. Eso es lo que leo yo, eso es lo que leéis vosotros cada día. ¿Por qué está en un cajón? ¿Por qué está en un Excel que solo tengo yo? ¿Por qué no lo abro y convierto eso en una biblioteca, si queréis tácita o implícita o llamadle como queráis, pero ostras? Pero además, allá de esto, más allá de que el profe, que es el experto, sabe, hay otra forma de hacer bibliotecas. A mis estudiantes les pido, o les pedía que hiciesen estudios de caso y los colocasen en SlideShare. Ahora SlideShare es la mejor biblioteca del mundo en estudios de caso de administración electrónica porque mis estudiantes llevan 10 años allí volcando contenido. No es exactamente así, pero hay otras partes donde una biblioteca puede ser colaborativa. Este es el caso, muchos estudiantes volcando contenido. El primer día solo hay 2 PowerPoints, es una pena.
pero después de 10 años de colgar estudios de caso, habrá 200, 300 casos allí. ¿Cómo son de buenos? Pues no sé, ya veremos, ¿no? Eso es otro problema, que podemos hablarlo después. Pero la idea de que yo puedo construir una biblioteca colectiva y que además no es una biblioteca, es un puñetero repositorio, en este caso de SlideShare. Vamos a desacralizar eso de la biblioteca como un lugar de expertos que lo curan todo muy bien, que al final el problema era de espacio y de dinero, o a veces el criterio era no me cabe este libro, no tengo dinero para comprarlo. Y vamos a hacer otra cosa, y ahí llamaría a los bibliotecarios de estas son las bibliotecas, vamos a ver cómo interactuáis con ellas. ¿No? Esa charla le he dado en otro sitio. Pero de nuevo la idea de que la biblioteca es otra cosa, no es un lugar físico donde voy y hay un señor que me dice que tengo que leer, sino es un lugar que yo construyo o co-construyo, que existe en 1000 lugares distintos. Puede ser SlideShare, puede ser un hashtag de Twitter, puede ser una biblioteca de un amigo que la tiene físicamente allí y que para mí desmonta o abre la idea de que es una cosa cerrada, controlada, estructurada, etc. Más cosas. Seguimos abriendo cosas. Insisto que no quiero destruir nada, sino al revés, darle un valor mucho más amplio. El temario, el centro, la clase, la biblioteca, el libro de texto, pues lo que hay dentro del libro de texto, pues vamos también a cuestionar por qué lo hacíamos hasta ahora así. Lo hacíamos así porque tenía que ir publicado en un libro de texto, porque las cosas no cambiaban nunca jamás. Pero ¿cuál va a ser el temario de mi estudiante cuando tenga 60 años o tenga 58 años en su lugar de trabajo dentro de 20? Él tendrá que ser capaz de construirse su temario. Cuando él esté allí y yo no esté, insisto, para mí esa es una obsesión total. Cuando yo no esté y él sí esté con su problema de aprendizaje que necesita saber algo nuevo, ¿cuál va a ser su temario? ¿Vendrá a mí, me lo va a pedir? ¿Se lo va a descargar de la página web de la universidad de hace 20 años, de administración electrónica? Ni de broma. Entonces, bueno, ¿cómo abrimos esta cuestión? Pues el pantallazo es un poco antiguo porque ya está cerrado Delicious, pero la idea es vamos a construir un temario colectivo, de nuevo. Vamos a hacer que cada uno, los enlaces que compartimos en Twitter o en el aula entre nosotros, mira qué interesante este artículo, mira qué interesante esto otro, vamos a generar un temario entre todos donde este es el mío, de nuevo es el mejor que hay, pero lo chulo es que entre todos nos demos un hashtag, no lo veis, pero está allá arriba, EWOC, que era el hashtag del aula, y entre todos co-creamos ese nuevo temario. ¿Y esto va a entrar? Por supuesto que entra examen. ¿Y por qué no iba a entrar? Si es que el mundo se va moviendo, no podemos parar el mundo porque tú ahora estás haciendo un curso y eso no puede cambiar. El temario está vivo. Y ese para mí es el mejor aprendizaje que les puedo dar a mis estudiantes. No tanto que si el temario es grande o pequeño o va a entrar todo o no va a entrar nada, sino la idea de que, lo siento, en el Neolítico las cosas eran muy fáciles, la piedra de sílex durante 3000 años hicisteis la misma, pero ahora ya no. Ahora vas a tener que aprender a que ese temario está vivo, crece, y además crece o se desplaza, porque hay partes del temario que van cayendo por obsolescencia. Y va creciendo y va transitando, y vas a tener que ser tú capaz de saber en cada momento dado cuál es tu temario, qué es lo que ahora entra en examen, qué es lo que dentro de 10 años, cuando estés en lugar de trabajo o estés en casa, entra para examen, es decir, entra para aplicar. Pongo todo el rato lugar de trabajo por decir algo, pero puede ser socialización, puede ser para ir al cine o lo que sea, o para escoger mejor lugar de vacaciones. Pero la idea de que para vivir dentro de 10 años, ¿qué vas a necesitar saber? No es lo mismo que hoy, por tanto, cuando antes entiendas que el temario está vivo y se mueve, pues mucho mejor. Saber cómo construírtelo, saber cómo construirlo colectivamente, porque todos estamos en el mismo problema, y una herramienta es pues, el bookmarking social, pero podrían ser, insisto, miles. Podría ser recoger los enlaces de Twitter con if this then that, podría ser ir a los blogs y rascar, podría ser el zotero, podría ser 1000 cosas. Pero para mí la idea esta de vamos a cuestionar de nuevo la solidez del temario o su inmutabilidad. Esto de haberlo hecho mal. Calendario. Seguimos cuestionando los conceptos o las instituciones educativas. El calendario sabemos qué es, pues que en septiembre ya sabes qué vas a hacer en julio. De nuevo, eso estaba bien para Derecho Romano, sabías que Derecho Romano era una disciplina que no iba a crecer nunca más, se murieron todos los romanos, bueno, los clásicos, ya está bien, ahí se dejaron su posado. Pero ahora realmente somos capaces de programar todo esto cuando hemos dicho además que el centro ya no es el centro, sino que es algo que no depende del espacio y del tiempo, el aula o la cohorte es porosa, el temario cambia, el libro de texto vive en muchos sitios.
parece pensar que si todo el contenido es tan fluido, el día a día también lo sea. La parte más obvia, de nuevo, bueno, pues un foro. ¿Qué significa este foro? Significa que el domingo sale un tema súper interesante, caso real, y mis estudiantes deciden en domingo empezar a hablar entre ellos. Y yo les digo, pero no hay clase hoy, es domingo, es mañana. Les importa un rábano que yo esté en el zoo con mis hijos. Ellos deciden que ese tema que ha salido era un tema de Baleares, de Administración Electrónica, había salido el viernes, lo empiezan a debatir el sábado, pero el domingo, con el café, con leche y tal, empiezan como unos posesos a debatir entre ellos esa cuestión. Tengo yo que limitarlo a, no, el lunes hay entrega, el martes la debatimos entre todos y el miércoles, eso tiene sus problemas, no nos pagan por estar el domingo con ellos, sino que queremos estar en el zoo. Pero, de nuevo, ese es otro problema administrativo. Como tema de aprendizaje, romper esa idea de calendario me parece interesante. Hay otro ejemplo más chulo que tengo por aquí. La Flipped Classroom ya la conocéis. Este ejemplo es precioso. Los que no sois del ámbito catalán a lo mejor no lo conocéis. Meyus Ferrés y otras compañeras hacen cada miércoles un chat por Twitter, un EduChat. Y es una cosa tan friki como que gente que a las de 8 o 9 de la noche se dedican a hablar de estos temas. Esta comunidad que está súper viva y que habla de estas cuestiones y que cada miércoles nos encontramos allí, ahora ya no tanto porque tengo que dar de cenar a los niños, pero están allí ellos sí, sin mí. Un domingo nos despertamos hablando precisamente sobre los MOOC, que si esto, que si lo otro, a raíz de un artículo de La Vanguardia, no me acuerdo ni qué fue. Y estuvimos hablando un montón de rato durante todo el domingo, como unos locos. Supongo que nuestras parejas nos miraron mal todo el domingo, pero lo mejor de todo es que al final de todo, Meyus cogió, hizo un Storify y aglutinó todo el contenido y lo creó no sé si llamarle libro de texto, llamarle documento, informe, no sabría decir cómo. La parte chula es que un domingo por la mañana, con gente que la mayoría no nos conocemos personalmente, no nos hemos tocado nunca, estuvimos hablando muy en serio, hablamos bastante en serio a fondo de temas potentes, con enlaces, con reflexiones. Yo creo que Twitter, el problema de Twitter no es que la gente diga chorradas, sino que tú sigas al que dice chorradas, ¿no? Cuando sigues a gente interesante, la verdad es que aprendes un montón. Pero lo bueno es que realmente creamos aprendizaje un domingo sin programarlo, sin que estuviese pensado, sin que estuviese articulado. Nadie había previsto que ese día haríamos algo y realmente aprendimos mucho. Bueno, o al menos lo simulamos que hemos aprendido mucho, ¿no? Para mí, transmitir esta idea a mis estudiantes de que en cualquier sitio, cualquier momento es bueno para interactuar con tus compañeros, con los otros que no son compañeros, con una excusa de no sé qué. Bueno, pero ¿y cuándo vas al zoo? Pues ya hablaremos en otra parte, en sociología, no en pedagogía, en sociología, hablaremos de cómo nuestra vida cotidiana se ha visto alterada por esto, ¿no? Pero desde un punto de vista de aprendizaje, pensar en que hay unas barreras, hay un calendario estricto, me parece que es quedarse muy, muy, muy corto. A mí me hubiese sabido muy mal haberme perdido esto y seguramente me he perdido un montón, ¿no? Pero de nuevo la idea está de no solamente que no vamos a programar porque el domingo por la noche puedo estudiar en casa, no es solo estudiar, es que hay una comunidad de gente que está activa y que genera contenido y al menos intenta generarlo de calidad. Y luego va Meyus, que es la más friki de todos, y luego lo recoge, ¿no? Vamos a cuestionar, no al último, pero sí al que estamos todos esperando. Lo ha cuestionado todo este hombre, lo ha abierto todo, ha dicho que todo tiene que cambiar, pues vamos a cambiar al profe también. Venga. Lo primero, Josep publicó este estudio de caso precisamente de Lleida, de Administración Electrónica, y a la semana de publicarlo tenía casi 1.000 visitas, 1.000 lecturas. Josep era un inexperto, lo pongo con comillas porque obviamente no lo era por si publicó eso, ¿no? Pero la idea de que un estudiante al día siguiente de hacer su trabajo lo publica en abierto y tiene 1.000 visitas, lo convierte automáticamente, si no en un referente, sí en alguien que forma parte de esa red, y ya voy recogiendo para casa, de personas que, al menos en Lleida, sí saben de administración electrónica, sí saben de gestión de la tecnología en la administración. En clase éramos 15, 20, 40, aquel año no me acuerdo cuántos éramos, leyeron 1.000 personas, por tanto, algo debió pasar. ¿Eso lo convierte en profesor? Pues no lo sé. ¿Y qué me convierte en profesor a mí? ¿Que soy el que está aquí arriba con la americana y no estoy aquí abajo? Pues no lo sé. Para mí esa idea de
de momento, subvertir la institución, repensar que la institución es algo que nos hemos dado, que hemos legitimado nosotros de una forma, con un constructo social, y la tecnología nos permite, como mínimo, reflexionar sobre cómo hicimos aquello y si valdría la pena hacerlo distinto. La comunidad de práctica más importante de España, que precisamente estos días ha tenido su congreso internacional ya, porque son 3.000 personas en Toledo, Novagop, donde están todos los expertos y no expertos, gente que trabaja en temas de administración electrónica en España y la América Latina, o sea, habla hispana, todos o muchos están metidos ahí. ¿Quién es el profe? ¿Yo porque estoy aquí o Ignacio? ¿O es de nuevo Alberto, que no tiene el carnet de profe, no se lo han dado, pero todo el mundo lo reconoce como un maestro? ¿Por qué voy a privar a mis estudiantes de conocer a estos maestros, aunque no sean profes? Pues mi objetivo en clase es, hay que meterse en Novagop y ver qué está pasando allí. ¿Y esto, profe, va a examen? Sí, va a examen todo. Tiene que estar Novagop porque cuando yo no esté, Alberto sí estará allí. O cuando Alberto no esté, Novagop seguirá existiendo. Y es esta, ¿y por qué no otra? Encuentra otra red mejor o paralela o igual de interesante y dime cuál es. Y escojamos cuál es la red. En cualquier caso, no nos quedemos con un profe que te ha venido dado con la matrícula, que soy yo, sino vamos a ver quién sabe fuera y sobre todo cuando este profe ya no esté en la matrícula, quién es el que sabrá fuera. Comunidad virtual, de aprendizaje, de práctica, no vamos a entrar en temas. Los MOOCs, en ese caso constructivistas, si no conocéis el famosísimo DS106, vale la pena, es un MOOC que lleva funcionando, supongo que iría por los 5 años. Ya no sabemos si es un MOOC, si es una comunidad de aprendizaje, es un lugar donde todo el mundo aporta cosas. Aporta cosas quiere decir que hay un repositorio en algún sitio donde la gente aporta actividades, no contenido para aprender, sino actividades para evaluarte. Entonces ya el tema de quién es el profe aquí lo inició un profesor de verdad, eso sí, pero en una comunidad que ya tiene cientos de personas funcionando durante 5 años, ¿quién es el profe? ¿Quién es el que sabe? Si yo hago temas en este caso de digital storytelling, y no conocen mis estudiantes esta comunidad, ¿qué favor les estoy haciendo? Porque yo quiero mantener mi reputación, mi posición social, mi reconocimiento. Eso es legítimo desde un punto de vista personal, pero como colectivo, como estudiantes, mi objetivo es llevarlos hacia aquí, a Novagop, caso real, en mi caso personal de administración electrónica, pero como mínimo los estudiantes que conozcan estos otros espacios. Y no que cuestione mi autoridad, yo soy el mejor profesor del mundo, todo el mundo lo sabe, pero después hay otros, algunos no son tan buenos, pero también está bien que los conozcáis. Pues, ostras, yo creo que mi obligación es que cuando el mejor profesor no esté, que soy yo, conozcan otros espacios donde puedan seguir aprendiendo e incluso, como el caso de Josep al principio, ellos también poder tomar ese rol de enseñar a su vez. Recta final, evaluación. Y aquí sí que no entraré en detalles, pero si lo cuestionamos todo, para mí necesariamente hay que repensar cómo evaluamos. Si es solo para poner nota y ya está, no entremos en ese debate, seguramente estaríamos todos bastante de acuerdo, pero sí en nuevas formas. Aquí podríamos poner los ejemplos de las badges y ejemplos de acreditación social y de recompensa social, de karma, etcétera, pero tenemos muchas formas de evaluar de nuevo. En el caso de Twitter yo miraba no solamente qué comentarios habían hecho, qué tweets, sino si alguien había retuiteado, si alguien había hecho me gusta a sus tweets. ¿Basaba mi nota en eso? No, pero, ostras, para mí me da idea de qué papel está tomando mi estudiante, no en el aula, sino en su propia comunidad. Cuando veo los enlaces que compartían, de nuevo, cuando veo los comentarios que generaban sus aportaciones en el foro o en la wiki donde habíamos analizado esa ley, miraba a ver qué había generado el comentario. En un debate era, comillas, sencillísimo. Tienes 15 estudiantes, todos mundos con sus ideas, y el debate al final se centra en las aportaciones de 2 estudiantes. Sea porque son polémicas o porque son constructivas, que generen 2 ideas, mucho debate. A mí me da una idea de que a lo mejor esos estudiantes han hecho algo singular, algo de interés. Los evalué por 1000 motivos otros, pero, ostras, tenemos nuevas formas de evaluar o tener en cuenta qué está pasando allí. Y lo mismo con la certificación, es decir, cómo acreditamos al final ese conocimiento, ¿no? De nuevo, aquí también podríamos hablar de badges, podríamos hablar de PLEs, podríamos hablar de portafolio electrónico, que es lo que les hablaba más a ellos, ¿no? Ostras, no os quedéis solo en el título, que eso va a servir, pues yo creo que cada vez menos, también es otro debate, pero quedaos en qué habéis hecho, recoged todo lo que habéis hecho. Si ese PLE
además de tenerlo implícito, o para vosotros lo hacéis en abierto, tenéis un repositorio en abierto, vuestras horas en abierto, tenéis un portafolio digital en abierto, eso cuenta como título oficial, no, pero como certificación, como evidencia de que has aprendido, que has transitado, de que has creado una comunidad a tu alrededor o que tú te has incorporado en esas redes, ostras, vale la pena. Ni el currículum. Es decir, que en el fondo es todo lo que va a entrar, ¿no? No nos entretenemos aquí, sino no habrá tiempo de debatir. Recapitulamos. Los niños empiezan a aprender en un momento dado, lo masticamos todo y resulta que después nos damos cuenta de que el resto de su vida tienen que seguir aprendiendo. ¿Tendrán herramientas para hacerlo? ¿Dónde estaré yo? Cuando yo no esté, ¿qué van a hacer? Creo que tienen que hacerlo, que tienen que ir construyendo una serie de redes. Creo que la forma de acercarse a esas redes es doble. Autorreflexión sobre lo que yo estoy haciendo y que alguien me eche un cable a reinstitucionalizar unos espacios informales con los que ahora tendré que dialogar el resto de mi vida. Cuando la universidad no esté, se cae el cuadrante aquel de arriba, de lo formal, y se queda el resto. Yo os propongo pues, esos 10 espacios o instituciones que podemos repensar, que podemos reinstitucionalizar, que podemos hacer de verdad. O sea, todo lo que os he explicado es verdad, el Twitter, el Facebook, los marcadores sociales, la wiki, no sé qué, toda esa tecnología puesta al servicio no de sí misma, no ni siquiera del aprendizaje, sino de la transformación de cómo yo entiendo que es aprender, de cómo yo veo la universidad o el centro educativo como algo complementario a un ecosistema inmenso de redes en las cuales yo quiero que estés. Pero no el día siguiente cuando eches currículum, si empiezas de cero el día siguiente de titularte, sino antes, durante. ¿Qué puedo hacer yo desde la universidad, aparte, o de la universidad o del centro educativo, aparte de esas partes más en contexto? Pues 3 cuestiones que en el fondo no son nada de otro mundo. Mostrar ese contexto, mostrar esas redes donde vamos a tener que actuar, la disciplinar, la de entorno, la más instrumental y la del colectivo que hace el viaje juntos. Identificar los espacios, un hashtag de Twitter, una red virtual o de una comunidad de práctica que es Novagop, una wiki donde crear una agora que como no existe la voy a crear yo para que los estudiantes puedan utilizarla de lugar de pruebas y analizar una ley entre todos de forma pública o más o menos encerrada, o un MOOC, o un no sé qué, o una clase magistral en clase, eso también, pero o sea, es una parte más de esas diferentes ágoras cuando antes solo había una, que era mi clase el lunes a las 8. Y por último, que pasen cosas. Es decir, identifico los espacios, quiero que pasen cosas. ¿Qué quiere decir que pasen cosas? Twitter es estupendo, tenéis que ir allí y socializaros porque es una red fantástica para aprender. Bueno, que pasen cosas quiere decir que yo les ayudo con un hashtag para que sea un entorno un poco de pruebas, les incentivo porque quien no esté en el hashtag no va a probar, eso es un incentivo también, es facilitar la interacción, pero les ayudo ese empujoncito extra que yo sí les puedo dar con mi cosmovisión de las cosas, con mi conocimiento previo de todo lo que está pasando. Que en el fondo no es ni más ni menos que planificar un aprendizaje, es decir, dónde estamos, dónde quiero llegar y qué itinerario voy a seguir. No es nada del otro mundo, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es darle la vuelta. Cierro. Cuando yo no esté, igual lo habéis visto porque yo siempre lo pongo en todas partes, hace 10 años que pongo esta diapositiva porque me gusta mucho y ya está, como la he puesto yo y vosotros no podéis cambiarla, os la tenéis que comer. El señor Vygotsky dijo, los niños hacen cosas ellos solos, aquí, son capaces de hacer muchas cosas solos, pero si les ayudamos con un experto más hábil, pueden llegar a una frontera de desarrollo superior. Yo sé sumar yo solo, pero con un profe que me ayude, aprendo a multiplicar porque me dice, es que multiplicar es sumar varias veces. Yo sumar ya sabía, pero multiplicar me han ayudado. Entonces, en función de ese profe que me acompaña, puedo ampliar mi zona de conocimiento o competencial, si queréis, a una frontera superior. El problema que tenía Vygotsky, que si habías nacido en Boston, era genial, porque estaba ahí Harvard, estaba el MIT, era la monda. Allí expertos que tenías alrededor eran, todos premios Nobel, ¿no? Si naces en el cuello sur del Everest, pues como no hay algún Sherpa por allí que se pierde y te ayude a multiplicar, pues no aprendes nada. Había una limitación física de ese experto más próximo. Claro, la parte chula de Internet es que nos permite que esa zona de desarrollo próximo que decía Vygotsky sea dinámica.
en función de qué recursos soy capaz de hallar, y como virtualmente son virtualmente infinitos, soy capaz de ampliar esa frontera cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y en el límite, y no es broma, puedo acabar pues, montando un cohete para ir a la Luna o puedo montar una central térmico-nuclear. Luego me faltará el dinero para edificarla, pero el conocimiento ahora mismo está ahí. Yo creo que mi obligación como docente no es decirles quedaos conmigo y aprended a multiplicar, sino una vez sepáis multiplicar, id y reproducíos, encontrad esos nuevos itinerarios y esos nuevos recursos. Para que pase esto, para que identifiques esas redes, en cada caso la disciplinar, la de entorno, la instrumental o la más del colectivo propio, encuentres en esas redes tus compañeros, tus expertos que te van a ayudar a ir avanzando. Para que al final, bueno, con el tu PLE, ahora ponemos esos PLEs en los nodos y acaba siendo esto. Estos cuadritos pequeños son los PLEs de todos nosotros que montamos esa red tupida y ahora no llego porque está muy alto, pero cuando llego lo que hago es tapar uno de estos y digo, cuando yo no esté, nadie nota la diferencia. He conseguido o he intentado que empezando por un nodo que soy yo, ir abriendo esa malla y cuando yo no esté, quito uno de esos nodos y nadie, bueno, menos mi mujer y mis hijos, van a notar la diferencia. Y para mí esa es la idea principal de todo. Cuando yo no esté, ¿qué tengo que conseguir? Tengo que conseguir que ellos tengan sus estrategias de aprendizaje, que esas estrategias estén en conexión con el mundo, y pongo 4 niveles, pero podríamos poner 10 o podríamos poner 2. Ahora no vamos a discutir eso. Pero la idea es, ostras, que sean capaces de tupir esa red. Pero eso no se lo cuento el día de la graduación en un acto emotivo, ni se lo cuento en un libro, sino que en mi día a día intento ir haciendo esa red, tupiendo esa malla y que ellos van creándose eso, para que cuando yo no esté, pues puedan seguir. Y hasta aquí lo que os tenía que contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Peña López. Realmente ha sido muy enriquecedor todas las propuestas que nos hace para nuestra labor diaria. Procedemos ahora a la sección de preguntas. Les recuerdo a los participantes que nos están acompañando vía streaming que pueden hacer sus preguntas a través de slido.com y que las estaremos leyendo aquí. También a los participantes de la sala que levanten la mano y con mucho gusto les damos la palabra. Voy a empezar con una pregunta que que vino también de los participantes que están virtualmente y dice: abrir el tiempo, abrir el espacio, ¿cómo abrir la creencia arraigada en el estudiante de que solo se aprende en el aula? ¿Cómo abrir esa zona de confort? Bueno, yo creo que es más o menos lo que he ido explicando, que puedo repetirlo todo si queréis, ¿eh? No, pero para mí la idea es intentar encontrar, esto que diré es muy obvio, porque se ha hablado 1000 veces de la motivación intrínseca, pero encontrar cuál es el punto de enlace de lo que está haciendo con su realidad. En mi caso, entiendo que era muy fácil porque tenía adultos de 35, 40 años que no les hacía falta motivación intrínseca porque ya venían súper motivados de casa, ya habían hecho ese ejercicio de qué necesitaré mañana. Era formación de adultos, era formación de máster sobre todo, pero en cualquier caso creo que es encontrar esa realidad fuera del aula y traérsela para adentro. No es intentar que el aula funcione como laboratorio de sustitución de la realidad, sino decir, bueno, ¿cuál es lo que te interesa a ti? ¿Cuál es lo que hay que hacer dentro de ese ámbito disciplinar, por supuesto? E intentar tú salir de clase y ir hacia allí, en cualquier caso. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta aquí en la sala? Bueno, creo que es importante tal vez retomar algunos puntos interesantes. Que el doctor nos habló, por ejemplo, el hecho de abrir nuevos escenarios de aprendizaje que vayan más allá del aula. Interesante también observar la cascada que él nos presenta de las diferentes redes, redes de aprendizaje a partir del soporte que dan las redes del contexto, las herramientas, los recursos. También nos habló de que debemos transitar más allá del aula y romper las barreras de espacio y tiempo. Y no considerar que los diferentes elementos que tenemos dentro del aula, tanto recursos, estrategias, profesores, estudiantes, son inmutables, sino que
cada día cambian, ¿verdad? Y que el mismo contexto les afecta y las mismas demandas sociales también. Entonces, creo que son puntos bastante importantes que el doctor nos está marcando. No sé si alguno tiene alguna pregunta. También la compañera. Ya le van a llevar el micrófono. Tal vez si nos dice el nombre y de dónde viene y hace su pregunta. Buenos días. Rebeca Quesada, de la UNED de Costa Rica. Me encantó la presentación. Me interesa mucho este tema de la ecología del aprendizaje, que está como reflejado, pero me gustaría ver si puede profundizar o comentarme un poco cómo lo concibe usted. Gracias. Gracias. Vale. Aquí tenemos un problema, o yo he tenido siempre un problema muy grande en esto, de la ecología del aprendizaje, y es no voy a hacer prisioneros, ya me perdonaréis, el desarraigo bestial que tiene la universidad con el mundo real. No creo que sea culpa de los que estamos aquí, o un poco sí, pero me refiero a que los incentivos que tenemos los universitarios para estar en el mundo real son absolutamente negativos. Tenemos que publicar en determinados sitios, en unos determinados temas más o menos comerciales académicamente, y eso nos aleja de ese día a día. Digo esto porque yo lo que me fui dando cuenta, insisto, esto no fue una reflexión de hoy para mañana, sino poco a poco, de que si realmente tenía que estar en esas 4 redes, yo tenía que estar en esas redes. No podía decirle a mis estudiantes, ve, hijo mío, ve a la selva y vuelve vivo, sino yo tenía que acompañarle a casos reales. En ese hashtag yo he habitado o habito en ese hashtag habitualmente, lo cual dedico un tiempo a estar en ese hashtag sobre el gobierno abierto, que no es de académicos, es de practitioners, es ese bicho que había que eliminar. Luego tengo que estar en Novagop, en esa comunidad de práctica, donde trabajan temas que no son académicos, ni se puede publicar nada en esa red, pero ahí pasan cosas de verdad. Me relaciono ahora un poquito más, pero me relaciono con los gobiernos. He trabajado desde ayuntamientos, diputaciones y gobiernos estatales en diferentes proyectos, incluso en entidades supranacionales, que nunca me han reportado ningún beneficio académico, pero sí me han permitido saber cuál era el tema que estaba tratando en esa cuestión el mundo, cuál era un tema relevante, tema o temas, quiénes son los actores, cómo estaban afrontando esos retos, y conociendo esos actores, esos retos, qué instrumentos estaban utilizando. He aprendido a programar, he aprendido a utilizar R, he aprendido a utilizar 1000 cosas, a dibujar con PowerPoint, como habéis visto, de mal. Estando en todos esos espacios me permite conocer esas redes, o no sé si mucho o poco, pero me permite mapearlas, saber que existen, estar en ellas, yo formar parte, ser un nodo de allí, entonces a partir de mi nodo que se conecta con otros, conectar a mis estudiantes primero a mí y después que me hagan el bypass. Eso para mí es la forma de trabajar esa ecología, es decir, realmente yo hacer el trabajo previo, de zapa, de saber quiénes son los temas, cuáles son las cuestiones. Algunas son académicas, la parte instrumental, la roja, la que había casi al final, es eminentemente académica, no solamente desde herramientas tecnológicas, sino qué están diciendo mis compañeros, qué cuestiones están publicando, qué utillaje utilizan para analizar, para evaluar, para planificar, qué teorías, qué marcos teóricos están para analizar esas cuestiones. Eso está ahí, es una de las 4 y es muy importante para mí, pero es una de las 4 y está relacionada con las otras y las intento ponerlas en marcha. El coste personal que tiene hacer esto es enorme, no se recompensa más que... Bueno, mira, en mi caso me han puesto en el gobierno, no sé si es una recompensa o es un castigo, pero es verdad que ahora mismo los alicientes o los incentivos para hacer eso son 0. Eso quiere decir que todo lo que os he contado va en contra de vuestros intereses racionales. Yo me lo creo y creo que mi objetivo, bueno, digamos, mi vocación es precisamente que la academia sirva para algo y es para formar, pero para transformar. Y bueno, yo creo que además... Y eso es una cuestión que no sé si todos estáis en la misma situación que yo, pero yo he estado en una universidad más o menos pública, con lo cual creo que el dinero de los impuestos tiene que ir a que esto sea útil. ¿Publiqué menos? Sí. ¿He tenido problemas con mi decana? También. Pero, bueno, yo creo que en algún momento acabaremos equilibrándolo o veremos que esos ecosistemas pueden trabajar, o si no, la universidad desaparecerá y habrá universidades corporativas
que a las 3 redes que ya existen le añadirán la tercera, la roja, que la dábamos nosotros, la añadirán a las universidades corporativas, mejor o peor, nos ficharán a la mitad de aquí, a nosotros no, y eso funcionará así. He mezclado cosas, he mezclado la parte más académica con la parte más administrativa, pero la cuestión es esta. Tenemos una universidad que está viviendo de espaldas a la realidad. La realidad también vive de espaldas a la universidad, eso también es verdad. O sea, es una relación de odio totalmente recíproca. Y que seguramente con la excusa de hacer esto o la excusa de cada uno en su vocación deberíamos, yo creo, o mi compromiso personal sí que era y es trabajar para unificar estas cosas. Creo que, por ejemplo, trabajando en esas cuestiones así de abrir los espacios y hacerlos más permeables, no solamente es un recurso pedagógico muy interesante, sino que ayuda a que vuelva a haber un entendimiento entre dos ámbitos que nunca debieron separarse. Gracias. Aquí hay otra. La compañera, bueno. Hola. Hola Ismael, ¿qué tal? Me encanta esta idea de hacer cosas para cuando el profe no esté, ¿no? Y me gusta que haya sido tan redundante con eso porque es un poco también mi obsesión, ¿no? Producir para la red y no para el profesor, dedicar un montón de energía a crear instancias de red para invisibilizar al profe. Ayer hablaba de eso en la charla de la mañana. Es decir, dedicar mucha energía a crear instancias donde yo soy el nodo que armo esa red y voy desapareciendo y de un momento ya no estoy más y la red sigue y se juntan los domingos a conversar, ¿no? Yo he tenido problemas cuando trabajaba en la Universidad de Vic, he tenido problemas con esto con respecto, recuerdo una polémica que tuve en Twitter con mis alumnos hace 10 años porque les pedía que tuitearan, pero resulta que luego algunos no lo hacían. Entonces yo cometí el error de medir la cantidad de tweets, porque era como una forma de evaluar. Entonces ya todo eso se desvirtuó porque ya empezaron a tuitear para hacer los 50 tweets que le pedí. Bueno, incluso se quejaron. Bueno, fue un error mío ese. Pero es cierto que, digamos, ¿cómo haces? Porque siempre... Tú has visto que con los alumnos que entienden tu lógica, con esos no hay problema, porque el proceso avanza y participan de todas las redes. El problema es con quien no entiende esa lógica o con quien te ve como un obstáculo, como hablamos ayer, y dice, bueno, voy a hacer lo mínimo que me pida. ¿Cómo mides? ¿Cómo mides la participación? Yo he tenido problemas con eso. Es decir, ¿cómo mides la participación en los entornos virtuales, en un wiki? Es decir, ¿cómo lo mides? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? La experiencia mala es muy parecida a la tuya. Eso ya... No, he tenido exactamente los mismos problemas de acabar convirtiendo, bueno, lo típico, ¿no? Cuando tienes un instrumento de medición, todo acaba... En mi caso intentaba evitarlo con redes redundantes. Es decir, mirad, quien quiera leerse el material, que es de Ismael, por tanto sé que es bueno, no hay problema. Quien quiera leer ese material y ir al examen final, pues vale. Y quien quiera jugar a estos otros juegos, pues también. Evidentemente hay una parte que, de la misma forma que, no sé, que tienen que aprender qué es interoperabilidad y eso hay que aprenderlo y en el examen sale interoperabilidad y no sale defínelo, pero hay que saber el concepto, si no, no puedes seguir. Pues hay que haber participado de alguna forma y yo creo que es legítimo decir, mira, es que uno de los objetivos de aprendizaje de esta asignatura o de este máster es que salgas fuera y no mueras en el intento. Y si no has sido capaz, pues te voy a suspender. Eso me parece legítimo. Que una parte sea, oye, que esto va en serio, porque te lo estoy explicando y te estoy diciendo que es importante como forma, no de trabajar en el aula, sino como forma de vivir y como output que yo quiero que tengas como objetivo. Pero hay otras cuestiones mucho más sutiles, no tanto de si van a desvirtuar la herramienta o no, sino yo no quiero que el mundo sepa que estoy estudiando. Esto es un caso, insisto, que en mis estudiantes que eran de máster y es la UOC, sabéis que la UOC es a distancia, entonces son gente adulta que vuelve a la universidad, o muchos nunca habían estado allí, y había gente que decía, yo es que trabajo en un banco o trabajo en la administración, soy muy reputado allí, pero no saben que no tengo un máster y no quiero que sepan que estoy estudiando porque eso les dará a entender que no sé. También es un error pensar que un máster es para aprender y no... Pero gente que no quería estar en Twitter porque sencillamente no querían que nosotros supiesen que tenían una doble vida como estudiante. Había otras cuestiones, propiedad intelectual, gente que
publicaba cosas de su trabajo que no querían que, bueno, que no podían ser públicas. Entonces, además de desvirtuar la herramienta porque voy a trolear y te voy a dar 100 tweets, ¿quieres cientos? Aparte de eso, había otras cuestiones también más de fundamento, de identidad digital o de identidad personal, de secretos, digamos, profesionales, etc. Entonces, lo que hice fue, como he dicho al principio, intentar no sustituir una cosa por otra, sino crear una caja de herramientas y hacer redes redundantes en el sentido de que tengo el libro de texto, tengo la wiki, tengo Twitter, tengo no sé qué, y articulo cada cosa en cada momento. Difícilmente todo el mundo se opondrá a todo, y el que se opone a todo merece suspender, ya está, así se lo digo, el que se ponga a todo va a suspender, pero el que tenga reservas en una herramienta, una dinámica u otra, siempre tiene una de repuesto, que la última es el libro de texto y los mensajes de Ismael diciendo que os tenéis que leer esto y presentarme un ensayo el lunes 3, el lunes 18 y el lunes 22. No sé si funcionó o no. En general la satisfacción de los estudiantes era buena, pero siempre tenía un grupo de estudiantes que nunca iban a jugar a eso. Era más o menos un 15-20% dependiendo del año. Y esos nunca, jamás jugaron a nada. Hicieron los 2 tweets que les pedía de obligatorios, o los 3 enlaces, o los 3 PowerPoints. Pero a esos, aparte de penalizarlos un poco, si cumplen con el resto, tampoco los puedes suspender sistemáticamente. Entonces, insisto, redes redundantes, por si falla una, pues que la otra pueda funcionar y no dejar desangelado aquello. Tenemos una pregunta más y si alguien más tiene preguntas, con esta finalizamos, nos las pasa por Slido y se las hacemos llegar al doctor. Hola, Ismael. Se oía bien, ¿eh? Hola, Ismael. ¿Me oyes? Ay, es que yo no me oigo. Vale, quería preguntarte por un asunto de sostenibilidad. Y es una cuestión de eso de yo soy un académico, yo me lo creo, yo tal, la vida es así, no nos pagan por esto, pero para eso estamos. Y aunque esto no valga nada en el currículum, no hay que hacerlo porque creemos en la universidad pública, bien, yo me lo creo, hago lo mismo, mola. Pero sabemos que no es sostenible. Eso no es sostenible y además la gente que empieza ahora mismo, si juega ese juego, es probable que se acredite más tarde, que llegue peor y que vaya a tener un camino mucho más difícil. Pero ahora mismo no hablemos de nosotros, vamos a hablar de tus estudiantes y de los míos. La pregunta es, ¿hasta qué punto una dinámica de este estilo es sostenible cuando deje de ser exclusividad de Ismael Peña y empiece a ser lo normal en una titulación en donde un estudiante tiene 5 asignaturas en las que tenga que tener una dinámica de este estilo o parecida que le aproxime a la realidad y además trabajar, por ejemplo, en el caso de un estudiante de máster? Esto no es sostenible. ¿O sí lo es? ¿O cómo lo ves tú? Gracias. Gracias. Creo que la respuesta a la primera cuestión que no quieres tocar está relacionada con la segunda. La forma de hacer sostenible mi propia vida es sustituir unas tareas por otras. Por ejemplo, un profe de máster normalmente va a preparar estudios de caso y lo que haces es pegarte un palizón de leer y luego de redactar 3 estudios de caso que son niquelados, súper bonitos. Yo hace años que no redacto ninguno. Lo que hago es, le traspaso ese marrón a mis estudiantes. Lo que hago yo es preparar todo este montaje de qué plataforma, y aquí es en sentido muy virtual, qué plataforma voy a articular para que ellos puedan construir estudios de caso y yo pueda evaluarlos y ellos aprender a través de hacerlos, intentando echar las mismas horas. Probablemente las distribuyo muy distinto. No me estoy 3 meses preparando los estudios de caso, pero sí me estoy 3 meses acompañándolos en su estudio de caso en lugar de llegar allí, dar la chapa e irme. Para el estudiante entiendo que la idea es la misma. Es decir, que intente solapar o intente alternar tareas. ¿Cómo solapar y cómo alternar? Para mí el tema del portafolio es fundamental. Es decir, en la medida que tú armas tu entorno personal de aprendizaje, ese mismo recurso te va a servir para 3 o 4 asignaturas. Esa misma actividad que estás haciendo en una red te servirá para varias. Intentaré no cargar a mis estudiantes más de la cuenta. Dos previas. Una, hay que estudiar y hay que trabajar. Lo digo porque algunos estudiantes creen que un máster es otra cosa o que es virtual y es otra cosa. Pues bueno, oye, vas a tener que trabajar mucho y no verás a tus hijos. Pues oye, mala suerte haber estudiado en otro momento, ¿no? Pero eso es así. Y la otra cuestión es que una cosa que tendemos a hacer es, como esto es muy divertido, vamos a trabajar el triple de lo que deberían en mi asignatura.
Entonces, dos cosas. Tienes que trabajar más de lo que tú crees, pero yo te daré menos trabajo del que yo creo que tenías que hacer. Hechas esas previas, de nuevo, la idea de armar un PLE no es tanto para reflexionar sobre ti mismo, sino también para armar una estrategia que te permita llegar a todas partes, que te permita ser sostenido en todas partes, que te permita, entre comillas, utilizar los mismos recursos para todas tus asignaturas. Y aquí hago ahora sí la referencia sobre las competencias. Si hablamos de contenidos, esto es insostenible porque acabas abriendo tanto espacio que no abarcas. Si hablamos en competencias, eso tiene mucho más sentido y escala mucho mejor, porque la competencia de establecer una red, de establecer tu proyección hacia afuera, de tus contactos, tus estrategias de aprendizaje, es la misma para las 20 asignaturas que puedes tener en un máster o en un grado. Por eso, y ahora te recuerdo un poco cuando hablaba, de lo que hablaba con Hugo, ostras, la idea de que tenemos que cambiar la estrategia. La mía yo ya la estoy cambiando, pero estudiantes tenéis que cambiar vuestra propia estrategia para que sea sostenible. Pero de nuevo, no es para que sobreviváis a mi máster, es para que sobreviváis fuera. Porque cuando estéis fuera vais a tener que seguir aprendiendo y seguir trabajando. Que esa es la gran obsesión que tenía al principio de la charla, ¿no? Lo siento, en el Neolítico aprendías a hacer un arma de sílex y ese modelo ya era para 3.000 años, era genial. Y además duraba 3.000 años, los tenemos hasta hoy, ¿no? En el mundo real no va a ser así, vas a tener que compaginar de nuevo y para siempre las dos cosas. Entonces, vamos a darle este vuelco y si es sostenible en el aula, será sostenible en el trabajo. En corto, creo que si la estrategia es de contenidos, mal, si la estrategia es de competencias, bien, y si lo que haces es armar una red y no una jerarquía de procesos, que es como funcionamos hasta ahora en el aula, jerarquía de procesos, te hago un encargo, tú lo respondes, haces un encargo, lo respondes, y es una ecología, creo que eso sí escala mejor. La transición es donde nos dejamos todos la cola del gato, es donde yo como profe he sufrido un montón y entiendo que mis estudiantes al principio sufran conmigo, después están contentos, durante el curso hablan mal de mí y al final dicen que no. Pero es verdad, la transición va a ser lo más duro, pero creo que hecha la transición, en el nuevo estadio creo que sí que es sostenible. Muchísimas gracias a todos por haber compartido la conferencia.